Eso es un poco lo que había sobre la mesa. Bueno, y sobre el tema de los minerales o de las tierras raras, es importante señalar que en el mapa podéis ver un poco lo principal. Solo lo que se encuentra en rojo intenso, que además coincide bastante con zonas del frente y con la cuenca del Donbass, es una de las zonas principales, es donde se encuentran las tierras raras. Pero las tierras raras no son necesariamente de lo más significativo, o sea, son muy importantes a nivel global, pero hablamos muchas veces de minerales raros y se decía, no, es que Ucrania tiene que tener tierras raras. Tierras raras estamos hablando sobre todo del litrio, del escandio, de los lantánidos, que son algunos elementos que son importantes para también algunas aplicaciones y componentes de tecnología actualmente de vanguardia, ¿no? Eso siempre se ha dicho, pero se habla muchas veces de las tierras raras y otros minerales raros o elementos raros, pero raros por su rareza, no porque formen lo que se entiende como tierras raras. Y ahí metían muchas veces el galio. Tradicionalmente, durante estos años ha habido una crisis importante a nivel internacional por el galio, el germanio y, y por el antimonio, que son los tres que Estados Unidos y China se disputaban de una manera más significativa. Ahí, pues, Estados Unidos y China han intentado establecer barreras durante los últimos meses de Joe Biden para que no se pueda exportar, no se pueda acceder a las tierras raras. China tiene una gran cantidad de tierras raras, pero también de este tipo de elementos que son clave para ciertos sectores de industria y, bueno, que tienen aplicaciones pues tanto civiles como militares muy, muy importantes. Se hablaba también ahí de añadir el grafito. El grafito es que directamente no lo tenemos, ¿no? Como si fuera un elemento más, ¿no? Ahí estamos hablando de distintos de versiones de carbono, ¿no? Pero bueno, el carbón como tal, que tampoco sería una tierra rara ni un elemento de este estilo, es uno de los principales ejes que tiene Ucrania. Es decir, la riqueza minera de Ucrania, sobre todo estamos hablando de carbón y de hierro, si no me equivoco, de hierro, porque también hay mucha industria siderúrgica, pero la cuenca del Donbass es carbonífera. Bueno, la palabra no, pero en general se habla de añadir a los elementos de tierras raras el galio, el germanio, el antimonio, que como digo, China intentó evitar a través de cierto embargo, semi-embargo, que Estados Unidos accediera por las distintas trabas que le ponían a los chinos a elementos claves de la cadena de suministros. Esto era importante para las industrias de los semiconductores y de las baterías, por ejemplo. Se hablaba mucho de eso. Había dobles usos civiles y militares del galio, del germanio y del antimonio y, bueno, pues también se habló en su momento de establecer algunos controles más estrictos em, para que China no pudiera acceder al desarrollo de microchips avanzados y se hablaba de proteger un poco la exportación de grafito. Todo esto se planteó durante el año pasado. Ahora, ninguno de estos que he mencionado son tierras raras necesariamente. Se suelen meter ahí. Algunos decís aquí en el chat, el neodimio y el escandio. Bueno, pero es que el neodimio sí que entra dentro de las tierras raras porque estamos hablando de un lantánido. El escandio va aparte. Tenemos el escandio, el itrio, bueno, el escandio y el itrio son los dos no lantánidos que forman parte de las tierras raras, pero son metales de transición. La cuestión es que nos encontramos con otros muy importantes, como he dicho, el galio, el germanio, el antimonio, el litio, que no está dentro de este grupo. Estamos hablando de un elemento que se encuentra en muchos más sitios, pero que es de los que sí tiene Ucrania, que es muy importante. El titanio, que es otro de los que también producía. Entonces, cuando Donald Trump dijo de expedir pues, cosas para las tierras raras y la explotación de las infraestructuras, Ucrania, no sé si fue Zelensky o quién fue, empezó a mencionar, bueno, nosotros lo que podemos ofrecer es compartir algún tipo de proyecto para la explotación de titanio o de litio, porque es verdad que en titanio y en litio sí que funcionaba bastante fuerte la industria, bueno, la minería, porque no es solo eso, de Ucrania, y se hablaba de en torno al 10% de la explotación de titanio mundial, ¿no? Que eso es bastante, bastante significativo. Pero bueno, que el litio es un metal alcalino, que no estamos hablando de lantánidos. Y comentaba el titanio, que también el titanio sí que está como un metal de transición, como os decía antes, como el escandio y el itrio, pero no es una tierra rara el titanio. ¿Vale? Y el titanio también es muy importante. Aquí en el mapa que teníais puesto, a ver que lo vea yo también,
el mapa que tenemos en pantalla, Sí, he puesto además, podéis ver lo están viendo ahí precisamente nuestra audiencia. en rojo, como digo, las tierras raras, en gris el grafito, porque también tienen grafito, y mira que lo he mencionado antes, era galio, donde se establecieron controles germanio, no, escandio no, que he dicho, antimonio y grafito. Pero claro, están mezclando cosas que son elementos, que son tierras raras y otros que no. Entonces el grafito hay que entenderlo aparte. Lo ponemos aquí en gris. En azul el titanio, el azul oscuro. En azul claro el litio. O sea, precisamente he mencionado, ¿no? Que el titanio y el litio son dos de las más importantes que puede tener Ucrania. Ucrania sí que tiene bastante importancia en esas dos cosas. Y también se hablaba del uranio, que a ver si lo veo por aquí, porque el uranio, claro, es que el uranio lo tenemos en los actínidos. No es una tierra rara, pero sí que se encuentra como uno de los elementos más importantes del mundo. Y esto es algo bueno, que se comenta siempre, porque es verdad que es súper importante, ¿no? Lo que ocurra con el uranio. Pero Rusia, por ejemplo, recientemente también se había abierto a retomar la exportación de algún tipo de uranio, me parece. Tengo que echarle un ojo para enterarme mejor, pero es que son elementos súper importantes y esto lo sabéis. Bueno, también en el mapa podéis ver la zona que ocupa Rusia y en color rojo, y ahí os daréis cuenta de que gran parte de lo que son tierras raras estrictamente, así como ese depósito de litio de Shevchenko, se encuentran en territorio del frente o en el Donbass o incluso directamente bajo control ruso. Otro sector importante donde hay mucha minería, que no lo tenemos aquí, porque también son las dos zonas, por ejemplo, del carbón, estaría aparte del Donbass, en la zona occidental, ¿vale? En este mapa no queda reflejado, pero aparece en la zona de Leópolis y todo lo que es la Ucrania occidental, también habría una importancia minera, bueno, significativa. Y la otra, la tercera pata, es Dnipropetrovsk, ¿vale? Entonces, esa sí se ve en este mapa. En este mapa podéis ver justo al norte de Donetsk, en donde pone el depósito de litio de Shevchenko, podéis ver que hay una mancha de color azul que coincide también con lo que es, pone Ukrainian Shield, ¿vale? Esto a nivel geológico es una cuenca que yo no sé si la palabra, no sé exactamente cuál es la palabra, ¿vale? Pero es un macizo de Voronezh que se llamaba y bueno, te lo sitúan ahí en franjas de color azul para contextualizar, pero sobre todo porque se puede seguir, pues como todos los depósitos de color rojo, azul y gris van desde el oeste del río Dnieper hasta Dnipropetrovsk. Entonces, esa cuenca es muy importante. Parece que entonces Ucrania es como riquísima, ¿no? Porque tienes el Donbass, tienes la zona occidental, tienes la zona de Voronezh que menciono, que es es un nombre geológico, no tiene nada que ver ahora mismo con lo de Rusia, ¿vale? Y, y bueno, pues Dnipropetrovsk es uno de los más importantes para eso. Vamos a quedarnos un poco con ese dato. Entonces, ¿qué puede ofrecer Ucrania? Porque es que se habla de que en torno al 20-40% de los depósitos de minerales importantes están bajo ocupación rusa. Esto lo decían en el Wall Street Journal. En el Wall Street Journal hablaban de eso. Un 20-40 es una cifra es un rango como muy amplio, ¿no? Parece que no esté claro exactamente cuánto hay bajo control ruso, porque muchos de los depósitos no se sabe si son reservas explotables o si es algo que se pueda acceder por parte de Ucrania. Sí, bueno, o por parte de Rusia o de Estados Unidos o de quien sea, porque son prospecciones, son ideas a futuro, por eso en el borrador Donald Trump puso la explotación en el futuro, concesiones futuras de lo que se pueda hacer. Datos que tenemos del Instituto Geológico de Ucrania, ¿vale? Ahora que tenemos un poco en mente muchos nombres de elementos y no elementos que son importantes, ellos dicen que el país tendría bueno, tierras raras, en este caso sí son tierras raras, como es el lantano y el cerio. Bueno, pues como algunos en el chat habéis mencionado, em, sí que tienen algunas tierras raras que hemos dicho antes, pues cuál he mencionado. Creo que dije el escandio y habéis mencionado el neodimio en el chat. Bueno, pues el Instituto Geológico de Ucrania dice que también tendrían lantano y cerio. Esto ya significa que son al menos tres elementos importantes de los lantánidos más el escandio. Nos quedamos, por lo tanto, con que hay numerosos elementos en Ucrania que están confirmados o que estarían confirmados
por el Instituto Geológico bueno, del país y que son importantes para sistemas de iluminación o para televisores, he leído, ¿vale? El neodimio, que es el otro que nos habéis dicho en el chat, también es importante para elementos de transición energética. Es que en general las tierras raras se dice, son clave, las tierras raras son clave. Bueno, pero las tierras raras no son nada, porque cada uno de los elementos tiene su aplicación y se habla tanto para cuestiones de transición energética, ecológica, que se dice mucho, como lo contrario. Por ejemplo, cuando hay un depósito submarino en mitad del Atlántico, ¿no? Pasa mucho en Canarias. Habría que estudiar las aplicaciones geológicas de no sé qué. Bueno, pues es que hay algunos elementos que son clave para las turbinas eólicas, para las placas solares, otros para la energía nuclear, para hacer... Bueno, pues aquí tenemos, como decía antes, el lantano y el cerio para los sistemas eléctricos que decía, el neodimio para las turbinas eólicas y baterías de los vehículos eléctricos. El tema de las baterías, súper importante para el futuro, porque siempre se habla mucho del litio, que también lo hay, pero no se habla tanto del neodimio. Y luego el herbio e itrio, que también lo mencionan. Estos no los tengo yo tan localizados. Vale, también tenemos herbio e itrio. Vale, sí, el itrio lo tenemos como un metal de transición, perdón, y el herbio es un lantánido. O sea, son tierras raras todas. Se utilizan para energía nuclear y para láseres, por ejemplo, ¿no? Tienen aplicaciones en industria energética y para la construcción de láseres. Todo esto, información del Instituto Geológico de Ucrania. Y por último, tenía por aquí más cosas de las tierras raras que pueden ser interesantes. Una investigación de la Unión Europea que citaba Reuters que decía que Ucrania también tenía escandio. O sea que podríamos confirmar lo que digo, que mínimo se ha hablado de escandio, de itrio, lantano, cerio, neodimio y herbio, pero seguro que hay alguno más, ¿vale? Porque yo no tengo toda esta información, ¿eh? Yo esto es lo que he ido encontrando. Una última información que he encontrado, el Foro Económico Mundial también señala que Ucrania tiene importantes potenciales, insisto, que todo esto es potencial, para el berilio, manganeso, galio, circonio, grafito, apatita, fluorita y níquel. De modo que aquí estamos mezclando algunos minerales con algunos elementos que puedan estar dentro de una concentración mayor o menor, pero bueno, pues ahí tenemos variedad. No me voy a meter con todo ello, pero el grafito sí que lo tenemos en el mapa que veis en pantalla y es uno de los más importantes porque el grafito... dice que sería en torno al 20% de los recursos mundiales, lo cual, bueno, pues no sabía que era para tanto, pero bueno, pues aquí lo parece que es así. Es un componente clave para vehículos eléctricos y reactores nucleares. Así que, pues ahí tenéis información para rato. Yo creo que le podemos dar recorrido a este tema. Si hay alguna pregunta o alguna cuestión, Te iba a la decir, podemos Ale, responder.